números de lo que está pasando con el dólar. Sí, primeras puntas del dólar cueva, todavía no abrió el dólar correte, el dólar blue mayorista, pero sí dólar cueva 8.70, están vendiendo algunos, 8.75 otros. Ayer había cerrado en 8.55 el dólar blue mayorista, luego de haber tocado 870. Ahí salió el gobierno vía las famosas manos amigas, tenían 4,5 millones de dólares preparados para bajar al blue si no se iba a los 900 pesos. Hoy de vuelta van a estar muy firmes para tratar de que baje otro escaloncito más en estas 4 ruedas que quedan antes de las elecciones. Mientras tanto, hubo un cóctel. Por un lado, los allanamientos a los bancos, a las cuevas, incluso a LIX. Manos amigas, intervención del gobierno y ahora la nueva normativa de la CNB que le pone un nuevo cepo al dólar contado con liquidación para tratar de bajar el volumen negociado. Fausto Espotorno, ¿qué lectura haces de esta nueva regulación que ponen? Bueno, a ver, no es muy diferente a lo que acabas de decir. Lo que está tratando de hacer el gobierno es controlar el contado con liquidación. Hasta ahora la estabilidad del contado con liquidación se había dado básicamente porque habían estado entrando dólares del agro. Acordate que el gobierno había puesto un cambio en la forma de liquidar los dólares de exportación que permitían que el 25% de lo obtenido por una exportación se pudiera liquidar por el mercado del contado con liquidación, lo cual hacía que hubiera una oferta de dólares, pero eso se estuvo agotando por varias razones. Una de ellas es que, bueno, ya no hay tanto grano para liquidar, por un lado. Obviamente la incertidumbre hace que también el sector agropecuario decida, bueno, retener grano, lo que poco que quedan, porque hoy estamos hablando de prácticamente 7 millones de toneladas menos de granos que al mismo mes del año pasado. Los retengan porque después por ahí los necesitan para sembrar, etc. Y por otra parte, ya tampoco es tan conveniente, porque recordad que esa medida se había puesto conjuntamente con la devaluación después de las PASO, que además permitía exportar antes y poner la plata en plazo fijo, en tasa, justamente porque el gobierno te iba a garantizar el tipo de cambio estable. Bueno, pero todo eso se está acabando, porque llegamos a la final de octubre y eso ya no es tan rentable. Entonces, entre que no es tan rentable adelantar exportaciones, no hay tantos granos, bueno, se empezó a reducir la oferta del contado con liquidación y empezaron a faltar dólares en ese mercado, por un lado. Y por otro lado, la propia medida del gobierno de estar lanzando pesos al mercado con el plan, con baja ganancias, perdón, con los bonos para los jubilados, etcétera, en un escenario de incertidumbre hace que más gente esté yéndose a refugiar al dólar, ¿no? Entonces, ahora las medidas que le quedan al gobierno es restricciones, bueno, amenazas con la FIP, etcétera, ese tipo de cosas. ¿Van a tener que devaluar el lunes post elecciones? ¿No le va a quedar otro remedio para que la brecha no sea más grande todavía? No sé si no le queda otro remedio. Tarde o temprano va a haber que corregir el tipo de cambio. Es más, lo anunció el propio ministro de Economía cuando dijo que el tipo de cambio se iba a mantener fijo hasta octubre, hasta fin de octubre. O sea que, ¿y después qué? ¿Qué significa eso? ¿Después qué pasa después del fin de octubre? Bueno, ahí yo tengo dos hipótesis. Todo depende de cómo le vaya al ministro en las elecciones, ¿no? Claro. Si a fin de octubre le fue bien, bueno, habrá una devaluación, un crawling peg suavecito hasta el balotaje. Y si no le fue bien, bueno, ya es otro escenario. Pero lo que pasa es que si no le va bien, ¿no? ¿Por qué va a ser el trabajo sucio él y no el que sigue, ¿no? Bueno, es que si no le va bien no sabemos cuál es el objetivo. A partir de ahí, ¿cuál es el objetivo de la política económica? No lo sabemos. Porque hasta ahora, todo el objetivo de la política económica está haciendo las elecciones. O sea, ¿por qué se corrigió el tipo de cambio, se fijó el tipo de cambio para que hubiera dólares? ¿Y por qué se dieron todos estos planes de bonos a jubilados, a gente que cobra planes sociales, se bajó ganancias por las elecciones? Entonces, la política económica de los últimos 3 meses ha sido exclusivamente direccionada a las elecciones. Entonces, una vez acabadas las elecciones, la verdad es que no sabemos
cuál es el programa. ¿Cómo ayuda la postergación de pagos al FMI hasta que terminen justamente las elecciones? Fue una de las cosas, recién lo conversábamos también con un colega tuyo, que fue una de las cosas que criticó, ¿no?, Guillermo Michel a Martín Guzmán respecto de postergar pagos para esta época en particular, ¿no?, en el contexto que vos mencionabas. Bueno, a ver, el tema es así. Lo cierto es que el gobierno lanzó un plan para darle capacidad de compra a la gente en los últimos 2 meses. Ahora, tu problema fundamental es que si la gente no tiene que comprar, bueno, tu plan va a fracasar o va a ir a buscar el dólar. Entonces, eso te obligó a habilitar, a conseguir dólares y a habilitar más dólares para las importaciones. El peligro ahí con el tema del pago del FMI es que obviamente son 2.700 millones de dólares que tenés que pagar ahora en octubre. Y bueno, ¿de dónde lo vas a sacar? Si te queda muy baja las reservas, puede ser un peligro grande porque, bueno, vas a tener una corrida más adicional sobre el dólar. Y si no lo pagas al FMI, bueno, el otro peligro que hace el gobierno con esos dólares si llega a perder las elecciones o si quiere dar un bono adicional a, no sé, a los jubilados o lo que fuera con tal de llegar a las elecciones, se lo puede gastar también. Entonces, la verdad es que lo recomendable es pagar al FMI, pero tenés un riesgo grande de quedarte sin ningún dólar. Obviamente el FMI te lo debería reembolsar en noviembre. El problema es que, está bien, ponele que las metas al tercer trimestre estén cumplidas algunas, la fiscal, etcétera. Pero el tema es que Argentina, cuando fue el último desembolso, ni bien el FMI desembolsó, Massa lanzó todo este plan de gastos adicionales que no estaban en el programa, ¿no? Así que ahí yo creo que es un problema muy serio porque, por un lado, tenés que parar al FMI, pero la verdad es que hay dudas sobre si el FMI después te va a devolver el desembolso, ¿no? Y si no te devuelve el desembolso, te quedan las reservas en una situación bastante exigua, por así decirlo, para aquel que llegue a partir de diciembre. Incertidumbre, mucha incertidumbre en el mercado, a nivel empresarial, de lo que sea a pasar en estas próximas horas. Seguramente por ahí pasa, ¿no?, la mayor inquietud de parte de consulta de los clientes de ustedes, ¿no?, de qué hacer. Y en este contexto, ¿qué les dicen? ¿Qué les recomiendan? ¿Qué les sugieren? Mira, el cliente hoy, el cliente nuestro, está mayormente preocupado por la falta de insumos y si va a poder seguir produciendo. Pensá que nuestros clientes son realmente grandes empresas. Y la preocupación de las grandes empresas es seguir funcionando. Y para saber si van a seguir funcionando, tienen que saber si van a tener insumos, productos para vender, etc. Esa es la principal preocupación. Entonces, ¿cómo se cubren ante eso? Bueno, hasta ahora la recomendación era, bueno, cubrirte con futuros del dólar. Pero ahora se encarecieron mucho los futuros del dólar, las tasas de interés están siendo muy altas, implícitas, las tasas de interés implícitas en el futuro, ¿no? Y eso, bueno, genera una perspectiva de aumento de precios en algún momento. Porque si yo tengo que pagar insumos y cubrirme con esa tasa de interés, bueno, el costo es el costo de cobertura, finalmente. Claro, y ante un eventual desdoblamiento cambiario, como esbozó Carlos Melconian, incluso que haría con un dólar comercial por un lado y un financiero por el otro, ¿qué pasaría ahí con los dólar link, con los futuros y con todo, no? Bueno, justamente el tema del desdoblamiento cambiario es una de las cuestiones que se ha mencionado en el caso de Melconian. No está muy claro cómo funcionaría, no queda para nada claro cómo funcionaría. Hay alguna preocupación porque si el mercado desdoblado implica dos mercados libres, bueno, ¿cómo los mantenés separados, por un lado? Y si no implica dos mercados libres, o sea, un mercado libre significa que si vos querés conseguir dólares tenés que pedírselos al exportador. Bueno, entonces estás con la misma situación actual. Esa parte de cómo funcionaría un desdoblamiento cambiario es la que genera también cierto ruido. Yo entiendo que, bueno, estás en campaña y no estamos para esos detalles, ¿no? Pero, ojo que a la hora de operar con las condiciones tan marginales como estamos hoy, o sea, en el sentido de estamos muy en el límite, estamos jugando todos al fleje,
Bueno, esas pequeñas diferencias de cómo funcionaría un desdoblamiento cambiario para los comerciales, cómo funcionaría un desdoblamiento cambiario para los financieros, son muy relevantes, son muy relevantes. ¿Qué pasa con la deuda comercial? ¿Pasa por el comercial o por el financiero? ¿Qué pasa con la deuda financiera? Ya emitida. ¿Pasa por el comercial o por el financiero? Bueno, nada, ese tipo de cosas hoy también generan incertidumbre, ¿no? Ante todo esto, es como que estuviera barato el dólar hoy a 900 pesos. No, a ver, si vos lo ves históricamente, no es que está barato el dólar hoy a 900 pesos. Tu problema es en realidad la expectativa inflacionaria. Vamos a ponerlo de esa manera. Si vos me decís, che, ¿cuál es el dólar histórico promedio de Argentina a precios de hoy? Bueno, ese dólar, el dólar, lo que llamamos la paridad teórica de equilibrio, hoy estaría en 530 pesos. Entonces, 900 pesos no es barato. El problema es que vos no te cubrís por lo que debería estar hoy si la inflación fuera cero. El problema es que te cubrís porque la inflación no es cero. Entonces, esos 530 pesos, el mes que viene son 590 o 600 pesos, el mes siguiente son 670 pesos, el mes siguiente son 700 y algo, 750, y el mes siguiente son 900. Entonces, ahí te das cuenta, si yo me quiero cubrir a 4 meses vista, bueno, 900 pesos es razonable a un 10% de inflación promedio, ¿no? Y 4 meses, perdón, eso es pensar que 4 meses la inflación se baja a un nivel razonable, lo cual es ridículo, ¿no? Porque es inevitable que se viene una inflación de 20%, por lo menos diciembre, enero, febrero, con el retraso en las tarifas de combustible solamente. Claro, no, pero vas a tener inflación alta. A ver, está claro que la última parte del año va a ser con inflaciones raspando el 10%. Alrededor del 10%. Puede ser para abajo o para arriba. Y los primeros semestres del año que viene también, porque tenés que corregir tarifas, tenés que corregir el tipo de cambio algo, y eso va a hacer que la inflación esté corriendo. Y ahí depende después, bueno, otra vez, preguntas, ¿cómo funciona el desdoblamiento cambiario? Claramente un desdoblamiento cambiario no va a ser con un comercial a 3.50. ¿Cómo funciona si querés dolarizar? Es altamente posible. ¿Cómo es la transición hacia una dolarización? Bueno, todo eso te lleva a hacer pensar que vas a tener alta inflación. Todo va a estar marcado por esto que mencionabas, ¿no? Incluso más allá del resultado de las elecciones, por cómo se va a llevar a cabo la transición. Y recordemos también, ¿no?, que en este escenario de 3/3 lo que diga el partido que quede fuera, por ejemplo, de un escenario de eventual balotaje, va a ser muy importante para el tono, ¿no?, con el que se llegue justamente a el 10 de diciembre y a la asunción de un nuevo presidente o de una nueva presidenta. Así es, Rocío. De hecho, mirá, siempre sucede que un tercer partido medio que a la larga termina definiendo el contexto ideológico, ¿no? Hacia dónde vamos. Claro. Y algo de eso te das cuenta, fíjate en el debate, todos hablaron de equilibrio fiscal. Excepto William Breckman, creo que todos los demás hablaron de equilibrio fiscal. Tanto Schiaretti como Milei, Massa y Patricia Bullrich. Entonces, en ese sentido hay alguna cosa positiva de que por lo menos parecería ser que el equilibrio fiscal va a ser un objetivo de política económica más o menos con cierta coincidencia por todos los aspectos políticos y es clave para bajar la inflación. Pero lo que pasa es que antes de poder bajar la inflación, antes de poder poner en marcha un plan de estabilización, hay que ordenar desaguisados, como son el cepo cambiario, todas estas deudas importadoras y dividendos que tampoco se han pagado. En total, estimamos que hay unos 22.000 millones de dólares de una demanda reprimida de dólares por parte de las empresas, entre deudas comerciales generadas en exceso y dividendos no pagados. Y eso va a haber que manejarlo de alguna manera el año que viene, ¿no? Está bien, es cierto que el año que viene deberíamos tener una mejor cosecha, deberíamos tener buenos precios de los commodities. Sí, pero hay muchos compromisos igual el año que viene, ¿no? Digo, se suman, digamos, algunas variables que nos dan a pensar tal vez un mejor escenario, pero hay muchos compromisos, incluso de pago, digo, con organismos de financiamiento. Exactamente, exactamente. Si vos empezás a hacer la suma resta, la cuenta de almacenero, si che, pará, no te da, digo, sigue sin darte. No da muy bien, claro. Por ahí da poco mejor que este año, pero no da muy bien. Entonces, eso va a tener que ser tratado y va a ser parte de una transición hacia una economía más razonable. Y eso lo tenés que hacer antes de poder estabilizar la economía. Por eso es que
O por lo menos poder decir, bueno, eso va a tener que hacer antes de poder establecer un plan de estabilización, o va a ser parte del plan de estabilización, sin lugar a dudas. ¿Y cuál va a ser el costo, ¿no?, del equilibrio fiscal a nivel de todo lo que vas a resignar de recursos? ¿Qué va a pasar con la pobreza, ¿no?, por ejemplo? Bueno, a ver, hay cosas que no vas a poder tocar. Me imagino que los planes sociales no van a estar dentro de un programa de ajuste fiscal inicial. Tampoco las jubilaciones. Pero, a ver, en estos programas económicos siempre tenés en estos programas de estabilización, siempre tenés dos fuerzas que se chocan, ¿no? Vos sabés que mantener la inflación creciente es más inflación a futuro, pero más aumento de la pobreza o mayor costo social a futuro. Pero también un programa fiscal de ajuste muy violento puede tener algunos impactos sociales, más en el presente, ¿no? Por eso es que los políticos tratan de evitar los planes de estabilización, porque le generan un costo ahora con un beneficio social futuro. Ahora, a medida que la inflación se acelera, el beneficio social a futuro y el costo social a futuro de no hacer un programa de estabilización es cada vez más veloz. Entonces, allá a 10% de inflación mensual, si vos no estableces un programa de estabilización rápido, la pobreza te crece en 60 días. Y eso hace que los políticos estén cada vez más convencidos de hacer un plan de estabilización y un ajuste fiscal. Porque ya el efecto de beneficio fiscal, beneficio social futuro contra costo social presente, empieza a ser cada vez más junto, digamos, ¿no? Entonces ya no tenés tanto costo por hacer un ajuste fiscal ahora. Para el mercado sería el mejor balotaje posible sería obviamente entre Patricia Bullrich y Sergio Massa con un Milei afuera. Sería el festejo para el mercado, ¿no? De alguna forma. Hoy praisea aquí Patricia Bullrich, la favorita para el establishment, queda fuera del balotaje. Claro, y incluso digo, ayer este encuentro paralelo que se dio al coloquio de idea muestran que buena parte del círculo rojo se va haciendo a la idea de que Javier Milei tiene altas chances, ¿no?, de entrar al balotaje. Si no es de ganar en primera vuelta, son los números que tienen ellos, incluso los que nos comparten a todos, ¿no? Y además dato que vos sumás respecto de Patricia Bullrich. Así es, así es. Yo creo que si Patricia Bullrich entrara al balotaje sería un boom para el mercado, por un salto para el mercado. Pero también hay una cosa que hay que recordar. Estamos en un mundo de tasas de interés muy altas en Estados Unidos, en Europa. Y eso hace que el mercado sea mucho menos sensible a las buenas noticias y mucho más sensible a las malas noticias, ¿no? Ojo con eso, porque obviamente si Patricia Bullrich entrara al balotaje, el mercado mejoraría, pero no creo que tuvieras un boom demasiado grande. Bien. Y eso, ojo con el escenario internacional, porque te está marcando que, digamos, no hay muchos interesados en entrar en Argentina con este riesgo. Si Estados Unidos, casi sin riesgo, te está pagando 6% de tasa de interés en dólares anual, ¿no? Fausto, te agradecemos mucho estos minutos para conversar.